llevo hoy, mi Señor. Oh, me deleito en Jehová mi Dios. Me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré y te veré tal como eres. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día Dios en les que yo bendiga, volaré. amados hermanos, bienvenidos una vez más a Platicando y siendo edificados en el Señor. Amén, qué bueno estar acá una vez más reunidos de esta forma virtual. Es una bendición que podamos hacer esto, que el Señor nos permita tener medios para poder hacerlo. Así que, ¿por qué no me acompaña para hacer una oración? Bendito Padre, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, por el privilegio de escuchar tu voz, escuchar tu consejo y poder, bendito Dios, poner nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu en tus manos, nuestro ser, nuestras vidas. Y poder, Padre amado, depender de ti solamente, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más, a aprender a amarte, a aprender a amarnos los unos a los otros, el poder llevar a cabo tu palabra y la misión que nos has dado, Señor, de llevar el evangelio, el llamado, el privilegio, el honor que nos has dado de poder llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos transmitir lo que en tu corazón está. Toma, Señor, de este siervo lo que has de tomar, el instrumento tuyo, Señor, quiero ser para que puedas, Padre amado, presentar tu palabra ante tu pueblo. Bendigo, Señor, a este pueblo hermoso que nos escucha, que nos ve, amado Padre, que espera tu palabra para ser edificado. Te ruego, bendito Dios, por la salud de mi amada esposa, de la pastora Karina, Señor. Sé que tú tienes el control en todo y que tú, Señor bendito, estás obrando en su vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos, en tus manos pongo mi mente, mi corazón, esta palabra que tú traes el día de hoy, Señor, y que sea conforme a tu voluntad lo que hoy ha de darse a conocer. Gracias, papito lindo, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, gracias por estar al pendiente de este programa, Platicando y siendo edificados. Es importante el título que tiene este segmento, que es Platicando y siendo edificados, el poder platicar. ¿Platicar de qué? Platicar de parte del Señor, tanto en lo espiritual como en lo secular, en el hogar, en la vida normal que llevamos, que está ligada íntimamente a todo lo que es lo espiritual, lo que vivimos en el mundo, parte de lo que es el mundo, de lo que es el hogar. Todo ello es importante y para ello debemos de escuchar y platicar, ¿verdad? Si no platicamos, no podemos saber qué podemos hacer. Y el platicar es importante. Yo no sé si usted me entiende esa parte, pero es importante platicar. Cuando no damos a conocer lo que nosotros tenemos, lo que somos, lo que estamos pasando, es difícil poder recibir la ayuda o poder dar la ayuda. Y obviamente esa ayuda debe ser para edificar, no para destruir, sino para edificar. Así que yo le invito que si ya está sintonizado, póngale like y share, ¿verdad? Like y share. Like o gustar y compartir. Compártalo. Esa es una manera de poder nosotros evangelizar. Usted dirá, pastor, ahora no podemos salir. Antes yo quería salir a dar flyers, a llevar la palabra, a invitar que vayan a la iglesia. Bueno, así también lo puede hacer en este instante. Puede ponerle gustar a la página y compartir con sus amigos.
que no nos dé pena, porque el Señor dice que aquel que se avergüenza delante de los hombres de mí, yo también me avergonzaré delante de los ángeles del Señor cuando ellos se presenten. Se lo estoy parafraseando, así que no nos avergoncemos de la palabra. En realidad tenemos que ponernos en las manos del Señor y hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Es por un tiempo, por un tiempecito nada más. Así que le invito una vez más. Recuérdese que tenemos la website que es www.ebenecer-mn.org. Ahí usted podrá conocer un poco más de nosotros, podrá ver lo que quizá no puede ver en otra página, puede también saber en qué creemos, etcétera, etcétera. Conocer un poquito más de nosotros. Somos Ministerios Ebenecer, Visión de Vida, acá en la ciudad de Shakopee, Minnesota. Si no sabe dónde está Minnesota, estamos en los Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos, frontera con Canadá. Aleluya. Bueno, ok, entonces ahora quiero que por favor me acompañe. Mire, es un título muy interesante que el Señor ha puesto en esta mañana para nosotros, y es acerca de los tiempos. Los tiempos. Es importante conocer los tiempos. Estamos pasando unos tiempos difíciles, unos tiempos que quizá usted nunca se imaginó que iba a pasar, no sabe qué hacer. Obviamente sabemos que están los tiempos, los kairos del Señor, en el cual nosotros debemos estar preparados para lo que es la venida del Señor, lo que debemos de hacer, cómo prepararnos, pero también debemos saber qué hacer en lo secular, en lo normal, en la vida normal, en la vida que usted tiene en su casa, en su hogar, en su trabajo. Es importante, todo es importante. Entonces, los tiempos. En esta figura que ponía acá, en esta fotografía, vemos que es un tiempo nublado, está un tiempo oscuro. Quizá usted se siente así en este instante. No sé qué hacer, dirá usted, el tiempo está difícil, tengo temor, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Reprendemos todo temor, porque nosotros no tenemos que tener temor. El temor que tiene el mundo, no. Temor hacia Dios, sí. Temor de respeto, de darle honra, de darle su lugar, honor y gloria a nuestro Señor. Pero temor que quite la paz de nuestra vida, que nos quite la alegría, que nos quite la libertad, eso no lo debemos de tener. Así que los tiempos son difíciles. Usted se dará cuenta que ahorita la pastora no está, ¿verdad? No se ha sentido muy bien hoy, pero nos está escuchando. Ya pronto se sentirá bien, el Señor está obrando en ella, y me hace falta, claro que me hace falta. Así que sigamos. Entonces, los tiempos son muy importantes conocerlos. Entonces yo quiero que me acompañe por favor para iniciar esta plática. Y recuerden, es una plática, usted y yo estamos platicando, usted me está permitiendo entrar a su hogar, a su intimidad, a la intimidad de su hogar, para que podamos platicar. Así que en lo que vamos platicando, tocando a ciertos puntos, usted puede mandar alguna pregunta, opinión, que piense, etcétera, etcétera, lo que usted quiera o tenga en su corazón, para que podamos platicar. Amén. Así que los tiempos. Acompáñeme a Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y dice: de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Obviamente esto está hablando en el tiempo que David está levantando su ejército, las tribus se están uniendo a él, y una de las tribus que se unió a él es la tribu de Isaacar. Isaacar es uno de los hijos de Israel, o de Jacob, ¿verdad? En el cual obviamente nos habla de algo muy interesante en esta tribu, y es que ellos conocían los tiempos, pero no solamente conocían los tiempos, también sabían qué hacer en estos tiempos. Ahora imagínense qué
qué gran ayuda era para el rey David, o fue para el rey David en ese tiempo, porque estaba pasando un tiempo de guerra, un tiempo en el cual él había sido perseguido por Saúl. Era un tiempo de guerra, era un tiempo de incertidumbre, era un tiempo de nubes negras, si lo puede poner de esa manera, ¿verdad? Así como lo teníamos en la fotografía. Pero eso obviamente a cualquiera le baja el ánimo y dice, ¿cómo está de difícil la cosa? No veo la salida, no encuentro el camino, no encuentro la puerta, una luz, no la veo, todo es oscuridad. Entonces son tiempos difíciles, pero el conocer los tiempos, saber en qué tiempo estamos, qué tiempo es, porque el conocer es también el poder entender ese tiempo, en qué tiempo estamos. No vamos a meternos al agua, por ejemplo, acá en Minnesota, en el tiempo del invierno, ¿verdad? Bueno, para bañarse sí, ¿verdad? En su casa, pero no vamos a ir a un lago, no vamos a ir a un río en el tiempo de invierno, porque está congelado, hay mucho frío. Entonces, es de sabio decir, bueno, ahorita no me voy a meter. Uno, porque está frío. Dos, porque está congelado. Y tres, me congelo. Entonces, el conocer los tiempos, pues, ¿en qué tiempo estamos? En el invierno, en la primavera, en el verano, en el otoño, etcétera, etcétera. Saber en qué tiempo estamos. Estamos en tiempo de escasez, quizá, en tiempo de guerra, tiempo de enfermedades, en tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tiempo? Ok, conocemos el tiempo, sabemos el tiempo, pero debemos saber qué hacer en ese tiempo. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es que el pueblo, nosotros como pueblo, y obviamente cuando digo pueblo no solamente me refiero al pueblo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios, pero quizá nos está escuchando alguien que no es cristiano, que no ha recibido al Señor, pero le gusta escucharlo. Y el pueblo en general, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Cómo nosotros debemos de comportarnos? ¿Cómo nosotros debemos de actuar? ¿Qué debemos de hablar? ¿Cómo debemos de pensar? Entonces, el conocer los tiempos y el saber qué hacer es importante. Una preparación es importante. El estar preparado, el estar percibido de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que estamos viviendo, es muy importante. Yo no sé si usted se siente un poco agitado en estos tiempos, ¿verdad? Se siente un poco afligido, quizás se siente un poco cargado, quizá el trabajo no es igual como era antes, o quizá ahora, quizá antes no tenía mucho y ahora tiene demasiado con todo lo que está pasando, o quizá todo lo contrario, antes tenía mucho y ahora no tiene el demasiado, el trabajo para estos tiempos. Si usted pueda que esté pensando qué tiempos más difíciles, nunca creí haber pasado por esto, las cosas que pasan dentro del hogar en estos tiempos que estamos en encierro, ¿verdad? Porque ahora pasa usted más tiempo en su casa, y eso, todo eso vamos a hablar. Si tiene que pasarlo en casa, si tiene que pasarlo fuera, qué es lo que usted tiene que hacer, todo eso es importante en estos tiempos. No podemos nosotros quedarnos sin hacer absolutamente nada. Debemos de saber qué hacer. ¿Dice usted amén? Bueno, entonces una de las cosas importantes de conocer los tiempos es saber qué hacer, y el tener estos dos conceptos recibiremos recompensa. Al tener estos dos conceptos hay una recompensa, porque sabes en qué tiempo estás y sabes qué es lo que tienes que hacer, y la unión de esas dos cosas vas a tener una recompensa. Obviamente dependiendo qué clase de decisión o qué es lo que tú hagas, ¿verdad? Si tomas una decisión mala, porque hay muchos que buscan hacer lo malo, saben qué hacer en ese tiempo, hacer el mal. Pero usted y yo tenemos que buscar hacer el bien. Entonces, dependiendo la decisión que hagas, esa va a ser la recompensa, una buena recompensa o una mala recompensa. Entonces es tiempo de que para poder tomar esa recompensa o alcanzar esa recompensa, ese premio, debe haber una preparación, una acción. Debemos hacer algo, que tomemos o que hagamos algo al respecto, no quedarnos sentados.
Por supuesto, depende de la decisión, como te digo, qué decisión tomas. Si es buena o es mala, así también será la recompensa o el premio que tú recibas. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en estos tiempos? ¿O cómo te sientes tú en estos tiempos? O quizá hay momentos en los que piensas, uff, se acabó el mundo, ¿verdad? Y porque hay muchos que están ahora pensando eso, ¿verdad? Y otros que dicen, ya ven, no pasó nada, todos andamos aquí, muchos andan en la playa, otros andan en el mall, o ya hasta se me olvidó el nombre en inglés del mall, en las tiendas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás haciendo algo prudente? ¿Estás haciendo algo sabio? Ahora, a mí me llamaba la atención y por eso te hablaba acerca de la recompensa. Cuando nosotros conocemos el tiempo, porque hay tiempo para todo, dice Eclesiastés, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para recoger piedras y hay tiempo para tirar piedras. Con que no me las tires a mi hermano, estamos bien. Pero hay tiempo para todo, entonces poder conocer los tiempos. No vas a llorar en tiempo de risa, ¿verdad? Ni vas a reír en tiempo de llanto. No vas a guardar en tiempo que tienes que gastar, por ejemplo, ¿verdad? Imagínate, para llevar comida a la casa, vas a guardar, no, solo vamos a comprar 3 frijoles porque somos 3 en la casa. No, tampoco. Entonces tienes que saber los tiempos y tienes que saber qué hacer en ese tiempo. Entonces, fíjese que me llamaba la atención, le digo, el nombre de Isaacar, que obviamente en hebreo es Yisakar. Y esto significa, Él traerá una recompensa. Él traerá una recompensa. ¿Quién? Dios. Dios traerá una recompensa por nuestra preparación, por nuestra prudencia, nuestra acción, ¿verdad? Por conocer saber en el tiempo que estamos y saber qué hacer en ese tiempo. Es importantísimo y Dios traerá una recompensa. Y usted dirá, para los cristianos, pastor, no para todos, es para todos. Hermano, que porque alguien no es cristiano, pero es prudente, es justo, va a la escuela, se prepara, etcétera, etcétera, tiene sus ahorros, prepara su casa, todo. Hermano, el Señor trae recompensa para todos. Lo único que aquella persona no va a saber que es Dios el que está con él, pero tú que eres cristiano sí lo vas a saber. Pero en realidad es Dios el que nos da el aire, el oxígeno a todos, el que nos da la luz del sol a todos, el que nos ha puesto en esta tierra, en este planeta, a todos, ¿verdad? Entonces, Dios es el que tiene el control, Dios es el que da los premios. Y según como tú seas, así el Señor te dará, porque tanto va a pagar el malo por sus cosas malas, que el Señor le va a juzgar así también al bueno o al que conoce del Señor. Entonces, aquel que se prepara en los tiempos con sabiduría, sea cristiano o no sea cristiano, el Señor lo premiará. Habrá una recompensa por la preparación, por el anhelo. Imagínate aquellas personas que dicen, bueno, yo no quiero estudiar y punto, y no estudian, y quieren tener grandes cosas cuando grande, pero no pueden porque no se prepararon, no conocieron su tiempo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para prepararse, tiempo para poder poner en práctica lo que aprendiste, tiempo para crecer, para hacer, para aumentar lo que tú estés haciendo. Pero si no se preparó, obviamente no va a alcanzar el premio del esfuerzo, el premio de haber tomado y conocido el tiempo y saber qué hacer en ese tiempo. Sabemos que cuando estamos pequeños, nosotros absorbemos mucho más, ¿verdad? Entonces pone que tu padre no te haya guiado a ir a la escuela, a prepararte, y perdiste tu tiempo, ¿verdad? En jugar, no fuiste a la escuela, no te preparaste, no te enseñó nada, etcétera, etcétera. Bueno, tu padre es culpable por no haberte preparado, no haber conocido el tiempo que tenía que prepararte, que tenía que enseñarte qué hacer. Y obviamente tú cuando fuiste creciendo, porque pues no todo el tiempo fuiste niño, ¿verdad?
empezaste a tomar conocimiento, empezaste a ver las cosas de alrededor, viste que no era así la cosa, pero te acomodaste a lo que te dijeron tus padres, entonces tú no quisiste tomar tu tiempo, no quisiste entender el tiempo en el que estabas y qué hacer en ese tiempo. Entonces la recompensa viene de la preparación y qué hacer en tiempos malos, en tiempos buenos, en tiempos regulares. Tenemos que saber qué hacer. Dices tú amén. Esta plática está muy bonita, hermano. Yo me siento bien, pues, ¿verdad? Entonces, Isaacar, él traerá una recompensa. Eso significa el nombre de Isaacar. Ahora, traerá una recompensa. ¿Qué sabían hacer esos? Conocían, esos, ¿verdad? Ellos conocían los tiempos, y sabían qué hacer en ese tiempo. Ahora, ¿qué es el tiempo? Es la palabra 5703 del hebreo y es la palabra et, tiempo. Especialmente dice ahora, cuando, son estos sinónimos, cuando, o el día, la época, la estación, la hora, mediodía, mientras, tarde, a su tiempo, ves. Entonces, todo esto son sinónimos de este tiempo, que es la palabra et en hebreo, que obviamente tenemos que entenderla, que no solamente, en aquel tiempo voy a hacer, no, saber el tiempo, en el tiempo que estás hoy, en el tiempo que será mañana, en el tiempo, durante el día, el tiempo de la hora, hermano, si es hora de trabajar y tú te vas a dormir, estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Durmiendo. Entonces, es importante conocer los tiempos. ¿En qué tiempo estás? Y en cada uno de esos tiempos, cada uno de esos cronos, en cada una de esas épocas, dice en otros, tenemos que saber qué hacer en esos tiempos. ¿Qué hacer en esos tiempos? Poder entender. La palabra entender en hebreo es la palabra yadá, que es comprender, conocer. No solamente es de saber qué hacer, sino que comprenderlo. Saber es comprender qué estás haciendo. Porque muchos, amado hermano, empiezan a decir, es que yo no entendí qué hacía, solo sabía que tenía que hacerlo. No, tienes que comprender qué hacer en esos tiempos, qué es lo que estás haciendo en estos tiempos, ¿verdad? Muchas veces cuando se va a la bolsa de valores y tú quieres invertir en la bolsa de valores, siempre vas a buscar un corredor de bolsa. Un corredor de bolsa es aquella persona que está encargada y que está al pendiente de cómo está la bolsa de valores, cuánto está el petróleo, cuánto está esto, cuánto está lo otro, los granos básicos, la energía eléctrica, dónde puedes tú invertir tu dinero que te puede dar ganancia, cuándo vender las acciones, etcétera, etcétera. Entonces, conocen cómo se mueven las cosas. Entonces, el poder saber es comprender lo que estás haciendo en estos tiempos de pandemia. Porque ese es el tiempo que estamos ahorita, ¿verdad? O como dice el apóstol Germán, pandemia, ¿verdad? Porque fue planificado todo esto, Dios lo permitió, pero es planificado por el hombre. Amén. Así que a veces nosotros decimos, ay Dios, ¿cómo? No, es el hombre el que hace muchas veces las cosas. Dios solo la permite, porque nosotros nos apartamos. En el jardín, Dios lo sabe todo, pero dejó que Adán y Eva tomaran la decisión por sí mismos. Ellos ya tenían el consejo, pero ellos tenían que tomar la decisión por sí mismos y Él permitió. No es que aquello no se haya dado cuenta que la serpiente andaba ahí, no es así. Lo que pasa es que el Señor no quiere robots, entonces quiere que nosotros comprendamos lo que hacemos, pero que al mismo tiempo que tomemos la responsabilidad de lo que hacemos. ¿Sí me doy a entender? Espero que me esté dando a entender. Entonces es importante que nosotros podamos entender esas cosas. Vamos a saludar al pastor George Colson. Papito, Dios le bendiga. Qué bueno que está en sintonía con nosotros. Si nosotros, y dice, voy a leer lo que el pastor Colson dice acá, bendiciones y Kumar. Hermano, hermoso tema. Si conocemos a Dios, será
difícil, si no conocemos a Dios, será difícil conocer el tiempo en que estamos. Entonces es importante eso, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que cristiano o no cristiano, es Dios el que tiene el control de todo, ¿verdad? Pero obviamente a los cristianos se le va a hacer más fácil poder entender los tiempos, conocer los tiempos y saber qué hacer. Es importantísimo eso. Entonces, en este tiempo de pandemia, o como decía, como dice el apóstol Germán, de pandemia, es necesario que nosotros podamos entender qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, guiados por el Señor, nosotros, pero al mismo tiempo, todo el resto debemos de ser guiados por alguna de las personas que conocen de lo que se está moviendo, para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas y saber qué hacer. Es tiempo de pandemia. No es tiempo de andar jugando ni andar haciendo protestas. No, hermano, perdón, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Pero obviamente los tiempos hay que conocerlos. Es importante los tiempos. Para el Señor eran importantes los tiempos. Que nosotros conociéramos los tiempos. Acompáñame a Lucas, capítulo 12 y versículo 56-57. Dice en Lucas 12, 56-57. Dice, hipócritas. Está hablando el Señor Jesús. Y dice, ¿sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué también no juzgáis por vosotros mismos lo justo? Entonces, para el Señor es importante que usted y yo conozcamos los tiempos. Los tiempos, aquí obviamente está hablando del tiempo de la venida del Señor, o el tiempo en el que tenían que reconocer al verdadero Rey y no lo reconocieron, no conocieron los tiempos. Y no era porque no sabían, porque sí sabían, estaba escrito en la palabra, está escrito en la palabra y no lo conocieron, no reconocieron su tiempo. Pero ahora, amado hermano, yo quiero trasladarle esto, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, en lo secular. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos? ¿Qué nosotros debemos dónde debemos de movernos y cómo debemos de movernos? Entonces, hay formas en las que nosotros podemos movernos por medio del engaño. Alguien puede engañar. En estos tiempos hay mucha gente que se va a querer aprovechar del tiempo que estamos pasando. A ver, el pastor Colson dice, en Job 24:1 dice, para Dios no son ocultos los tiempos, y en Salmo dice los tiempos nuestros. Mire qué tremendo, ¿verdad? Una vez más, usted y yo, hermano, no podemos ocultarnos de absolutamente nada. Todo lo que hacemos, si usted toma o hace algo errado en el tiempo que usted tenía que hacer algo bueno, siempre tenemos que buscar hacer lo bueno, pero usted toma y planta el tiempo equivocado, o se equivoca del tiempo, hermano, obviamente la recompensa va a ser mala, no va a ser buena. Tenemos nosotros que entender que Dios juzga tanto al bueno como al malo. Juzga tanto al impío como al santificado, ¿verdad? Va a juzgar tanto al hebreo o al judío como al no judío. Todos. Va a juzgar al cristiano como al no cristiano, por igual. Todos estamos a los ojos del Señor. Todos estamos a los ojos del Señor. Entonces, pero en estos tiempos vienen tiempos difíciles que, oiga, son engañados en lo espiritual muchos, porque ahorita se está moviendo un montón de cosas. La gente dice, oh, no, esta es una plaga apocalíptica, ¿verdad? Y primero, no saben ni qué quiere decir apocalipsis, ¿verdad? Significa revelación, un velo quitado. Pero bueno, ellos lo que ven es la destrucción, ¿verdad? Y dicen apocalíptico. Entonces, acá le ponía yo, los que engañan y se engañan en tiempos difíciles, apartándose de Dios. Fíjese que lo que comentaba el papito al principio, acerca de que Dios ve todos los tiempos, no nos podemos ocultar de Él. Lo que pasa es que cuando nos apartamos de Dios, es más fácil que el engañador
engañe al que es débil para que pueda, obviamente, equivocarse, le roben, le quiten, lo lleven a un camino diferente, a un camino incierto, que usted y yo no tenemos que tomar en ese instante, o nunca, ¿verdad? Los caminos inciertos, los caminos sin conocerlos, no podemos nosotros seguir esos caminos. Tenemos que estar seguros de qué camino tomar, pero en estos tiempos mucha gente está siendo engañada. Estos tiempos de plaga, ¿verdad? De enfermedades, estos tiempos, oiga, de incertidumbres en los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos están temblando, ¿verdad? Están shaking, dicen en Guatemala. El pueblo se está levantando contra los gobiernos, hermano. Quieren quitar la policía. Pues, hermano, ¿de dónde viene ese pensamiento de quitar la policía? Tienen que reformarla, tienen que hacer algo diferente, pero no quitarla. Entonces están siendo engañados. Estos tiempos son tiempos en el que el pueblo ve el temor, los malvados, pues el espíritu del malvado, el diablo se anda moviendo, que el Señor lo reprenda, se mueve y se aprovecha del temor, de la angustia, de la debilidad de la gente, sea cristiana o no cristiana, para levantar cosas malas en estos tiempos. Entonces tenemos que conocer los tiempos, pero el Señor nos va a hacer entender los tiempos. Amado hermano, con Dios, muchas veces, estando en el Señor, nosotros tambaleamos a veces, y no porque el Señor esté mal, sino que nosotros permitimos a veces el temor o la duda en nosotros. Pero imagínense, si así pasa, conociendo y teniendo temor de Dios, imagínense aquellos que no tienen temor de Dios, que no son malas personas, ¿verdad? Pero sin el temor de Dios. Entonces son fácilmente engañados por gente o mente escrupulosa que tiene un corazón de piedra, que no les importa qué le pasa a los demás. Entonces los que engañan y se engañan en tiempos difíciles, apartándose de Dios. A muchos los apartan de Dios, muchos cristianos. Estos tiempos son un tiempo en el que muchos cristianos se están apartando de Dios. Dicen, ya ven, no necesito ir a la iglesia, ya no necesito llegar a la iglesia. Es más, no me está viendo el pastor, así que no sabe si yo lo veo o no lo veo, si lo escucho o no lo escucho. Se apartan porque estaban débiles, pero hay algunos que dicen, no, ahora es cuando tengo que buscar más. Reconocen el tiempo, que es tiempo de meterse más a la presencia, de orar más, de buscar más del Señor. Pero muchos se están apartando. Recuérdese que la palabra dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. A Pedro le dicen, cuando él pregunta, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? Se lo estoy parafraseando. ¿Y a ti qué? Le dice el Señor. Tú asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces tenemos que nosotros buscar más del Señor para poder entender estos tiempos y no ser engañados, no ser apartados del Señor. Y ahora, aquellos que no tienen temor del Señor, que no conocen del Señor, que no han recibido al Señor, es más fácil que los engañen, porque les van a ofrecer las cosas de este mundo. Los cristianos o los que conocen del Señor, por lo que se apartan es por las cosas de este mundo. Les cuesta un poquito más porque ya tienen conocimiento de Dios, pero aquellos que no lo tienen, fácilmente se alejan completamente de Dios, son engañados por ellos. Entonces ahora, en Romanos capítulo 1 y versículo 18, recuérdese que nada, absolutamente nada se mueve sin la permisión de Dios. Y usted dirá, entonces el Señor permite que pasen las cosas malas, no porque Él quiera lo malo, sino por la necedad del hombre. El hombre es necio. Hermano, nosotros somos tercos, hermano. Nos está yendo mal y queremos seguir en lo malo por el orgullo. Entonces el Señor viene a cambiar nuestra mente para que nosotros no tomemos esas decisiones. Pero en realidad pues tampoco no obliga al ser humano, a pesar de que tiene el poder con tronar los dedos, ¿verdad? Sin tronarlos puede hacer algo en nuestra vida, pero
entonces tendría robots, ¿verdad? Y no aprenderíamos, no tomáramos decisiones por nosotros mismos, sino que estuviéramos siendo obligados. Y no, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le amemos, que le busquemos, porque deseamos, nos damos cuenta, porque entendemos los tiempos y sabemos qué hacer en esos tiempos. Entonces Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, como usted y como yo, que con su maldad obstruyen la verdad. Gracias a Dios, usted y yo conocemos del Señor, pero hay aquellos que no le conocen, y hay muchos hermanos, muchos hombres, seres humanos, que tienen ese corazón sin piedad, que no le importa nada, no le importa a quién hacerle daño. Puede gente viviendo junta, hermano, marido, dándole duro a las esposas y a los hijos, no les dan nada, no les brindan nada, seguridad, amor, nada, absolutamente nada. O puede ser la mujer que es de esa manera, o puede que sean los hijos. No tienen piedad ni para con los suyos, imagínense para con los demás, ¿verdad? Entonces el Señor ciertamente le molesta todo eso. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Que ellos mismos se destruyen. Dicen, bueno, no quieren nada conmigo, ¿ok? Yo voy a seguir preparando con los míos. No es que el Señor no tenga control en eso, simplemente dice, bueno, ok, denle pues, a ver qué les pasa. Entonces el Señor viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Muchos seres sin piedad están obstruyendo la verdad, ocultan, amado hermano, la verdad, se mueven con mentira, con engaño, para mover incluso a los cristianos de los lugares donde deben de estar. Dentro de las iglesias, gente se mete disfrazados de bondad y de hombres piadosos, dice la Biblia, para engañar a aquellas personas, a mujeres, a niños, a varones, y cambiarles, amado hermano, el camino que llevaban. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué son engañados? Esa es la cosa, esa es la pregunta, ¿verdad? Porque no conocen el tiempo, no saben qué hacer en el tiempo. Un ejemplo, hermano, en lo natural, en lo normal, ¿verdad? Gente que no sabe qué hacer cuando les preguntan o cuando les dicen Dios no existe. Se quedan callados. Anoche escuchando el foro, cuando le pasaron el tiempo al apóstol Samuelito, y dice, bueno, díganle que sí existe. Pero hay gente que, hermano, no conoce el tiempo ni qué hacer en el tiempo. Es un tiempo en el que alguien te va a poner a prueba en tu fe. Tú tienes que saber qué hacer en ese tiempo. ¿Qué decir? Sí existe, ¿verdad? Lo simple, vas a la iglesia, sí, de vez en cuando. Entonces, debes conocer los tiempos, debes saber qué hacer en el tiempo. Tiempos de pandemia, tiempos de enfermedad. Debes de saber en qué tiempo estás para poder saber qué hacer. No te tienes que meter en la mente, no, esto es mentira o esto es... No te metas con engaños. Hay tiempos de enfermedades en los que tienes que saber qué hacer. No podemos tener esa mente de mentira que nos quieren poner, ¿verdad? Esos pensamientos de mentira que nos quiere poner el mundo, diciéndonos que no hay nada, que no pasa nada. No, sí está pasando, sí está pasando. No es de parte de Dios, pero sí con la autorización del Señor, con el permiso de Dios. Pero debemos saber que sí está pasando. Estamos en tiempo de pandemia. ¿Y qué hacer? Entonces viene mucha gente injusta, mucha gente sin piedad, que viene obstruyendo la verdad. Y al obstruir la verdad trae mentira, trae engaño. Engaño para el cristiano. Cristianos dentro de su propia casa, de la iglesia o donde estén, metiéndoles engaños conforme a lo que está pasando ahorita.
vemos, por ejemplo, amado hermano, yo sé que ahorita en muchos lugares hay tiempo para, les han dado la libertad o el permiso para empezar a congregarse y está bien, amén. Es decisión de cada quien, pero por lo mismo que es decisión de cada quien, el que está encargado tiene que saber cuál es el tiempo y qué hacer en ese tiempo. Pueda que ya haya permiso, pero pueda que no sea seguro. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque donde va Vicente, ahí va toda la gente. No, yo no voy a hacer lo que el Señor no me ha dicho sí en el corazón, porque es a Él a quien tenemos que venir, ¿verdad? A Él es a quien tenemos que llegar. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 29 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Oigan lo que está hablando el Señor. No quisieron la gente, los seres humanos, cristianos o no cristianos, no quisieron tomar el conocimiento de Dios. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia y son chismosos. Todo esto está pasando en el mundo ahorita. Todo esto está pasando en el... Perdón, espero que no se vaya a molestar conmigo. Pero está pasando en la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia y fuera de la iglesia. Es importante, amado hermano, que podamos reconocer el tiempo y saber qué hacer. Solamente Dios nos puede dar a entender los tiempos en que estamos, los tiempos en que vivimos y lo que debemos de hacer en estos tiempos. Hermano, no te apartes de Dios. Es Dios el que te va a dar a ti la solución, la vía, el camino, el que abre la puerta, el que te dice qué hacer, cómo hacerlo, para que puedas entender. Necesitas de Dios, necesitamos de Dios. Estos tiempos es de buscar del Señor. Tenemos que buscar más del Señor, porque el engaño no solamente está afuera en el mundo, y ese es uno de los engaños de no reconocer los tiempos en los cristianos, porque pensamos que estamos en una burbujita donde el mundo no entra. No, eso es para el mundo. Eso no, si también nosotros estamos siendo infectados con el COVID-19, también nosotros nos estamos enfermando, también nosotros pasamos momentos difíciles. Por eso vienen muchas críticas, tanto del mundo como de la iglesia. Los que duelen más es lo de la iglesia, ¿verdad? Cuando dicen, está enfermo porque el Señor lo está castigando. Saber qué hizo de malo. ¿Y tú qué sabes? Y que si es el tiempo en que el Señor permitió algo porque nuestra fe va a ser aumentada o está haciendo algo mayor en nosotros, o simplemente era el tiempo en tu cuerpo humano de enfermarte, de que pasara algo. Recuérdese que hay tiempo para todo, dice la palabra, incluso hasta para morir. Hay un tiempo específico para morir. Y nosotros, la única manera que podemos aumentarlo es llevando el buen camino o honrando padre y madre, que son extendidos nuestros días, dice la palabra. Pero hay tiempo para todo. Entonces, es tiempo que nosotros podamos entender eso, que no estamos en una burbuja donde nada va a pasar, sino que también estamos ahí. Lo único, la diferencia que hay ahí es que tenemos a Dios, que Dios nos va a guiar, que Dios nos va a decir qué hacer, que Dios nos va a dar a conocer los tiempos, porque es Él el que da a conocer los tiempos y qué hacer en estos tiempos. Es importante que podamos entender esas cosas, amén. Entonces, para conocer los tiempos y saber qué hacer, debemos buscar de Dios, pedir consejo de ministros del Señor, escuchar a las autoridades y seguir los consejos. Estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de escasez, porque muchos trabajos se han frenado. Hay mucha gente que no puede pagar su renta, que no puede comprar su comidita, tiene nenes, tiene niños, etcétera, etcétera. Tal vez están con la enfermedad, no pueden, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se están moviendo en estos tiempos. Entonces, para poder conocer los tiempos en los que estamos y qué hacer, debemos de buscar de Dios. Buscar de Dios.
El que no conoce el tiempo y es engañado por el mundo, por la opresión, por la mentira, por el engaño de la mente, el enemigo mandando dardos. Muchos dicen, yo me quiero morir, dicen. Hermano, no podemos pensar así. Nosotros sabemos que el dador de la vida es Dios y Él es el único que da y que quita, y la quita. Él es, amado hermano, el que sabe el tiempo exacto en que tenemos que partir. No podemos estar pidiendo la muerte por momentos difíciles. Tenemos que mantenernos cerca de Dios para que nos diga qué hacer en estos tiempos difíciles. Entonces, para conocer los tiempos y saber qué hacer, debemos buscar de Dios. ¿Dice usted amén? Pedir consejo es importante. ¿A quién le va a pedir consejo? Si usted es cristiano, hermano, obviamente pida consejo al ministro o a los ministros encargados de consejería, etcétera, etcétera, que son del Señor. Y otro es conocer o tener una persona digna, una persona que verdaderamente le ame, que no le mienta, sino que le diga qué verdaderamente hacer. No voy a irse a un bar a pedir consejo con un borrachito o una borrachita. No voy a ir a un nightclub, ¿verdad? No voy a ir al casino a pedir consejo. No voy a ir a que le lean las cartas o le lean la mano, ¿verdad? Para pedir consejo, esperar el horóscopo o leer el horóscopo para ver qué hacer ahora. Hermano, es eso, hermano, no. Tiene que ir con una persona recta, una persona en su lugar, ¿verdad? Que sepa aconsejar, un buen amigo. Los mejores amigos que usted tiene son su padre y su madre, ¿verdad? Si está casado, debería de ser su esposo o su esposa, etcétera, etcétera. Entonces es importante que para conocer los tiempos y saber qué hacer, deben buscar de Dios, pedir consejo de ministros del Señor, escuchar a las autoridades y seguir los consejos. El tiempo va volando, hermano, y perdón si no le estoy contestando las cosas de acá, pero no me traje ni mis lentes, no miro, medio miro, así que por favor, me perdona, sea paciente conmigo. Entonces, acompáñeme por favor a Isaías 33:6. Dice, Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Estamos hablando de que para saber conocer los tiempos y saber qué hacer, debemos de venir a Dios. Debemos de buscar a Dios. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Por muy disque ateos que nosotros creamos que somos, en los momentos difíciles hemos clamado de Dios. No nos hagamos las bolas, hombre. No nos hagamos bolas. Tal vez usted desconfía del ser humano, porque algo pasó, porque algo vio, porque algo escuchó, porque algo le hicieron, y usted desconfía del ser humano. También desconfía de los abogados, pero en el momento que usted va a una corte, usted va a buscar un abogado. Desconfía de los bancos, pero en el momento que usted recibe su cheque, va a depositar su dinero al banco. Entonces, usted desconfía de una persona, pero no tiene que desconfiar de Dios. Dios es real. Entonces, para conocer los tiempos y saber qué hacer, debemos de buscar de Dios. Entonces, ahí es donde está. Si usted no va a una iglesia, si usted no practica una religión, que nosotros no tenemos una religión, nosotros lo que tenemos es una relación con Dios. Nosotros no predicamos una religión, estamos teniendo y tenemos una relación con el Señor, que es mejor. Y es la relación que nosotros debemos de tener con Él, ¿verdad? Entonces, Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos. Dios será la seguridad de tus tiempos. Al final de todo, todos daremos cuentas a Dios. Si nos gobernó, si nos dejamos gobernar, si fuimos sumisos, si fuimos obedientes, si buscamos del Señor, si estuvimos en una iglesia, si practicamos el servicio, la obediencia, la fe, si fuiste buen padre, si fuiste buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen amigo, buen compañero de trabajo, todo eso, hermano, tú vas a dar cuenta de ello. Entonces, pero
eso va a ser en su tiempo. Ahora en este tiempo tienes que saber qué hacer para que las cuentas que des no sean de que, oh sí, yo no le di ni un centavo a mi mamá, al contrario, le robé. O decir, oh sí, yo no le di nada a mi hijo, al contrario, lo eché de la casa, ¿verdad? Oh, yo no le di nada a mi esposa, al contrario, ¿verdad? La mandaba a trabajar por mí, etcétera, etcétera. Hoy es el tiempo. Ahora en estos tiempos de enfermedad, de escasez, ponle, tal vez estás separado de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos y ellos están con necesidad ahora. Deja a un lado el orgullo, conoce el tiempo y sabes qué hacer, hacer lo bueno. ¿Quién te va a aconsejar eso? ¿Quién te va a decir eso? Dios, el Señor. Dice, Él será la seguridad de tus tiempos. En Él podemos poner nuestra esperanza, nuestra vida. Él es nuestra seguridad en estos tiempos. Te dará en abundancia salvación. Salvación. En eso puedes estar seguro. En Dios vas a encontrar la salvación siempre. Siempre. Ese es el problema de los tiempos, cuando no se reconocen los tiempos, porque ves a un pastor, ves a un sacerdote, ves y piensas que el sacerdote, el pastor, te da la salvación. No, hermano, yo no he dado mi vida por ti. El que dio su vida fue Jesucristo. O el colochito, decía mi hermano, ¿verdad? Yo no sé si era colocho o no, pero el Señor Jesús, el Señor Jesús, Él dio su vida por ti. Yo no, Él te da la salvación. Yo no, es Dios que envió la salvación por medio de Jesucristo. Yo no. Entonces es en Él. Él te da abundancia, abundancia, salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Es lo que debemos de hacer. Buscar de Dios para poder conocer los tiempos, para saber reconocer los tiempos y saber qué hacer en los tiempos. Debemos de reconocer al Señor. Ahora, el Señor deja ministros. Si tú conoces del Señor, si tú eres un cristiano, si tú vas a alguna iglesia o eres parte le dan la honra y la gloria a Dios por todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Perdóname, pero tu vida no fue así al azar. Dios te dio la vida, Dios te dio el cuerpo, Dios te da la salud, Dios te da las fuerzas. Dios te da, que te haya ido mal por decisiones de otros o tus propias decisiones, esas ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Porque tus decisiones son tus decisiones. Tú tienes que buscar el consejo. Ahora, Dios deja ministros, el Señor deja ministros. Jeremías 1:9 dice el Señor, luego extendió el Señor la mano. Aquí está cuando Jeremías fue llamado al ministerio de profeta, ¿verdad? Él era hijo de sacerdotes, fue llamado al ministerio profético. Dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Una de las cosas que el ministro que tú busques debe de tener es de que él reconoce a Dios y que las palabras que te va a decir son las de Dios, no las de él, no mis palabras. ¿Qué es lo que el Señor quiere para ti? El Señor le dice a Jeremías, como nos dice a todos los ministros, todos los sacerdotes del Señor, que Él toca nuestros labios y Él pone en nuestra boca sus palabras. Las palabras de Dios deben de estar en la boca del ministro. Entonces dice en Jeremías 1:10, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. ¿Por qué le puse este versículo? Porque es importante que con el ministro que usted vaya, que hable las palabras del Señor. Porque si no habla las palabras del Señor, lo que el Señor ponga en su boca, puede hablar con su propia boca, con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos. Y en lugar de plantar, va a arrancar. En lugar de construir, va a derribar. En lugar de demoler, va a destruir. Hermano, entonces tenemos que conocer qué ministros están sirviendo al Señor, que busquen el dar a conocer la palabra del Señor. Entonces, para conocer los tiempos y saber qué hacer en los tiempos,
tienes que buscar un ministro de Dios, no un ministro que se puso él solito, no un ministro que se fue peleando de la iglesia y se llevó la mitad de la iglesia, no un ministro que te anda poniendo en mal al otro para que te vengas con él, no un ministro que te diga, mira, ahí en esa iglesia te están dando gato por liebre, vente para... No, hermano, porque dice la palabra en Hechos que el Señor iba aumentando el número de fieles, de creyentes. Entonces, no soy yo, es el Señor el que va a traer los fieles en cada lugar, en cada iglesia. Cada pastor le va a dar los suyos. Incluso va a permitir, hermano, que aquellos ministros falsos tengan hasta los que están destinados para el engaño, por no querer escuchar, por no querer seguir el consejo. Entonces es importante, primero tienes que buscar de Dios. Él es tu salvación, Él te va a dar la paz en todo tiempo, Él va a hacer las cosas en su tiempo. Y luego buscar al ministro, Él te va a guiar al ministro en el cual tú vas a depositar las inquietudes, las preguntas, lo que tú tengas. ¿Qué temor, pastor, en estos tiempos de pandemia? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí en casa? ¿Me voy de pachanga? Yo no sé qué es lo que tú pienses hacer, pero pide el consejo para que no metas las patas, ¿verdad? Perdón por lo de las patas, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos reconocer esto. Entonces, ¿qué ministro te va a ayudar? Aquel que sabe cuándo arrancar, va a arrancar lo malo, va a arrancar toda raíz de amargura, de tristeza, de dolor, va a derribar todo aquello, esa muralla de orgullo, de prepotencia, etcétera, lo que se haya movido, de falta de perdón, va a derribar, va a destruir todo aquello que no sirve, amado hermano. Estamos hablando espiritualmente. Mira, no es, por ejemplo, te metieron una idea de que no tienes que estudiar. Entonces, el ministro va a venir a arrancar eso, va a venir a derribar eso, va a venir a destruir y a demoler eso, porque eso no es así. Alguien que te diga, mira, tu mujer te engañó, ahora engáñalo. No, hermano, esa es una mentira, engáñala tú. Esa es una mentira. Mira, no te dan dinero a ti, tú no das. Hermano, ¿cómo es eso? Entonces tienes que saber con qué ministro vas. No te estoy hablando ahorita de la iglesia, estoy hablando en lo secular, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, qué hacer en tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es importante que busques a un buen ministro. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso es lo que tienes que ver en el ministro que tú buscas, en el pastor que tú buscas, que te apacienten, que te aconsejen con ciencia, ¿ya? Con entendimiento, con sabiduría e inteligencia. Eso lo dice el Señor en Jeremías, ¿verdad? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El trabajo de un pastor es velar por las almas de las ovejas, de los miembros, de los hijos del Señor, de los creyentes. Velar por las almas. ¿Por qué? Porque no son nuestras, son del Señor. Nosotros somos pastores de Cristo. Entonces tenemos que llevárselas, entregárselas a Él bien cuidadas. Por eso tienes que tener cuidado. En estos tiempos van a haber quizá pastores pidiéndote dinero, hermano. No solo pastores, ¿verdad? También en el mundo, pidiéndote esto y lo otro, y tratando de sacar todo. No, hermano, nosotros estamos para velar, para cuidarte, porque no son de nosotros, no es mi iglesia. Pues de algunos, ¿y su iglesia dónde está? Me preguntan a veces a mí. Pues, la iglesia donde el pastoreo es en tal lugar, pero la iglesia es de Cristo. Usted le pertenece a Cristo, yo le pertenezco a Cristo. Amén. Entonces, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sé que no me enoje. No, estoy bromeando, pero es importante buscar de Dios. Dios te va a guiar al ministro o los ministros con los que tienes que... Bueno, cuando te digo los ministros, estoy hablando porque hay muchos que van a otros lugares, a otras iglesias, y obviamente ahí vas con ese ministro donde estás yendo, de tu iglesia. No vas a llamarme a mí, ¿verdad? Si vas a otra iglesia, pastor, aconséjeme esto. No, tienes que ir con tu pastor, con el ministro encargado, delegado de ti, no conmigo. Yo no sé cómo es tu vida, no sé cómo eres en la iglesia, no sé cómo eres...
No, tienes que ir con tu pastor. Ahora, bueno, otra de las cosas es las autoridades. Nosotros estamos regidos por autoridades. Hay presidente, bueno, etcétera, etcétera. Las autoridades que están delegadas para salvaguardar, ¿verdad? Ese es el propósito. Que no sea así en todas partes, ya esos son otros 20 pesos. Pero tenemos que entender que, de todas maneras, sean buenas o malas las autoridades, si las quebrantamos nos va a ir mal. Así que mejor tranquilo, tranquilo. Tenemos que seguir, en este tiempo de pandemia, tenemos que seguir las órdenes de las autoridades, los consejos. Sé que ya el tiempo se pasó, pero regáleme 10 minutitos más. 10 minutitos y terminamos. Entonces, en Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales. Esto lo está diciendo los ministros que le dicen a los miembros, no le hagan caso a las autoridades, no importa qué es lo que digan, usted y yo nos congregamos y todos juntitos, abrazados si es posible, nosotros no le hagamos caso a las autoridades porque quien nos protege es Dios, Él nos cuida de la pandemia, Él nos cuida del virus. Hermano, no, mira, si Dios te protege, pero cuando eres imprudente, te estás apartando del Señor porque te has vuelto un necio. Entonces, no puedes decir, a mí, yo me meto entre los enfermos y nada me pasa porque Dios me protege. No, ahí estás siendo imprudente, estás siendo un necio. Entonces, tenemos que seguir las autoridades. Yo le tengo que enseñar a usted como pastor, si usted es parte de esta iglesia, de que usted tiene que seguir las indicaciones de las autoridades. Yo no le voy a decir, amado hermano, si usted va a 100 millas por hora y está un policía ahí y lo sigue, no se preocupe, hermano, vaya a 120 porque Dios lo protege. No, le voy a decir, hermano, usted lo que necesitaba era que lo pararan antes y que le dieran un ticket doble, porque usted ya conoce a Dios y debe respetar las autoridades. Así como pide doble unción, así también doble ticket por haber quebrantado la ley. Tenemos que enseñarles a respetar las autoridades. Entonces el Señor dice en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Usted puede ayudar. Hay lugares donde están recibiendo alimentos no perecederos para ayudar y usted tiene, hágalo. Si usted le dice, mire, quédese en casita, quédese en casita. Si usted le dice, póngase la máscara, póngase dos, ¿verdad? Tiene que obedecer sus autoridades. No puede estar usted porque es que aquel pastor ya anda con sus ovejas. ¿Y qué tiene? ¿Y a mí qué? La primera autoridad es Dios. Y luego, las autoridades de acá que Él las ha delegado, Él nos dice a nosotros los ministros, recuérdeles a la iglesia que tienen que obedecer a sus autoridades. Que no que porque son cristianos pueden hacer lo que quieran. No, eso no les da la libertad de quebrantar leyes. Hay momentos que el Señor nos mostrará ciertas cosas, pero eso es revelación y es para cada... Pero no de esa manera, ¿verdad? Y tenemos que caminar conforme a la ley. Entonces, autoridades, es importante seguir las instrucciones. Estos tiempos de pandemia, enfermedades de virus, de escasez, siga las instrucciones de las autoridades. Ay, pero es que viera que cómo engañaron a unos por allá y que otros dicen que es mentira lo del virus, que los hospitales son puros cuentos. Vaya usted a ver a un hospital a ver cómo están entonces. Ni lo dejan entrar de todas maneras. Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Esto es desde las eclesiásticas a las gubernamentales, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es necesario, hermano. Y usted les va a decir a sus hijos, no te preocupes, hijo, mira, o hija, ¿verdad? Aunque estés enfermo, tú vente aquí, yo soy cristiano de todas maneras, a mí no me pega el virus. No seas mentiroso. ¿Cómo que no te va a pegar? Si eres hecho de carne y hueso, igual que nosotros, y sangre, ¿verdad? Entonces te vas a enfermar también. Y más duro te va a dar por andar de necio, porque estás poniendo a prueba a Dios. Y no es así. No es así. Si no, el Señor le hubiera quitado el mal que tenía Pablo, ¿verdad? Hubiera salvado a Pedro de la muerte, a Felipe, etcétera, etcétera. Hermano, cuando es el tiempo, reconocer los tiempos y saber qué hacer. Felipe reconoció el tiempo de partir. ¿Y qué tenía que hacer? Entregar su espíritu al Señor Jesús.
Solo digo, veo al Señor Jesús, a mi Señor Jesús, a la derecha, a la diestra del Padre, del Todopoderoso. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Supo qué hacer, supo qué hacer. En esta pandemia, tú tienes que saber qué hacer, cuidarte, ser prudente. Si tienes tu trabajo, cuídate en tu trabajo. Haz todo lo que te indican, lavarte tus manitas, ponerte tu desinfectante, lo que sea, tu máscara, tus guantes, cómo te vistan. Si te visten de astronauta para que entres a hacer eso, vístete, obedece, sigue las instrucciones de las autoridades. Buscar de Dios, buscar de los ministros del Señor. Seguir las instrucciones de las autoridades. Cuando ellos te den ya el ok, incluso ya cuando te digan sí, es como el semáforo. El verde, el color verde en un semáforo no significa sal corriendo. El verde significa, ok, ahora mira a los lados y si todo está bien, dale. Entonces es de pensarlo. Si te dicen el sí, ya puedes hacer tal cosa, primero, ok, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Tienes que pensarlo, no te tienes que ir a la loca, aunque todo el mundo quiera irse a la loca. No vamos a hacer lo que la gente está haciendo, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Oh, aleluya. Es importante seguir los consejos. Mire, en Esther 1:13 está hablando del rey de Asiria, ¿verdad? Donde dice, de inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. Entonces, en cuestiones de ley, estamos hablando ahora en lo natural, ¿verdad? En lo secular, en cuestiones de ley tenemos que consultar a los expertos. No vas a hacer las cosas solo así. No vas a hacer las cosas que porque fulano no le hicieron nada, yo también lo voy a hacer. No, tiene que ser conforme a la ley, pero tienes que buscar gente que conozca de la ley. Es costumbre, era costumbre, dice, que el rey viniera. O sea, el rey era el principal. Ahora nosotros, hermano, busquemos siempre el consejo. ¿Qué puedo hacer? Para abrir la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Para ir a algún parque, ¿qué tengo que hacer? Hermano, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, los tiempos y qué hacer. Los tiempos y qué hacer. Obviamente tienes que seguir los consejos. Buscar de Dios, buscar del consejo de los ministros, buscar del consejo de los expertos en las cosas seculares o del mundo, lo que tienes que hacer en tu trabajo, en tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Proverbios 24:5. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Entonces, si has entendido esto, el que es sabio, ¿quién es sabio? Sabio es aquel que busca de Dios. El que es entendido entiende qué hacer, cómo hacerlo. Es importante esto. Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. Entonces, tenemos que ser sabios para saber qué hacer, qué camino tomar, qué hacer en estos tiempos. Ahora, si usted me preguntará, pastor, ya viene el Señor, entonces ahora qué, con esta pandemia me quedo en la casa, me quedo encerrado, ¿qué hago? Pastor, dejo ya mi trabajo, me voy para otra ciudad, no, hermano, no. Si el Señor no te va a ir a buscar a otro país, a otra ciudad, a otro continente, a la luna o a Marte, el Señor va a venir donde tú estés, de ahí te va a llevar el día que venga. No tienes por qué moverte del lugar, no tienes por qué moverte de iglesia, no tienes por qué... No, tú sigue tu vida, siempre con las indicaciones correctas, ¿verdad? Con lo que te digan lo que te hable el Señor, donde te guíe el Señor, ahí quédate. Donde lo que el ministro te enseñe, obviamente el Señor te va a guiar a un buen ministro. Si tú quieres hacer lo que tú quieres, vas a buscar a un mal ministro que te diga, sí está bien, no te preocupes, tú dale. No, vas a encontrar un ministro que te diga qué hacer en el tiempo que estás pasando. Lo otro es, tienes que seguir las indicaciones de las autoridades. Seguirlo. La velocidad que tienes que llegar, las cosas que tienes que utilizar, dónde tienes que estar, qué es lo que tienes que hacer. Sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. ¿Te vas a ir a algún lado? ¿Tienes que ir a algún lado? No. El Señor está con nosotros, está en todas partes. Entonces, conocer los tiempos y saber qué hacer en los tiempos está en las manos de Dios. Él te va a poner tanto con las autoridades eclesiásticas o con los ministros
encargados que Él envía, donde Él pone su palabra en su boca para que te aconseje y te guíe, quienes te van a guiar a obedecer las autoridades terrenales para que sigas los pasos conforme a lo que el Señor ha establecido. Y no te pongas ay, es que allá son corruptos. ¿Qué? Y porque son corruptos vas a ser tú corruptos para que se haga más corrupto la tierra. No, tienes que ser sabio. Entonces tienes que mantenerte. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Es importante eso. Entonces aumenta tu sabiduría. Lee, aprende, escucha, haz para que puedas entender las cosas. Ahora, ¿qué hacer? Es importante, amado hermano. Mira, Jeremías 29:4 dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Momentos difíciles, estamos en momentos difíciles. ¿Qué quiere el Señor quería el Señor que hicieran en momentos difíciles? Dice el versículo 5: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Me voy a quedar ahí. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que tienes que vivir tu vida normal. Ahora, las nuevas regulaciones, ¿verdad? Que están poniendo, pero tienes que vivir tu vida normal, sin aflicción. Nunca dejar de buscar de Dios, nunca de hacer las cosas buenas, nunca dejar de obedecer a tus autoridades. Sigue las cosas, ve por el camino recto y tranquilo. Cuídate de la enfermedad, cuídate del virus. Si sabes que alguien tiene virus, cúbrete bien. Si es familiar, amigo, y tienes que verlo, cúbrete, cuídate. Y eso te va a hacer sabio, eso te hace sabio, el saber qué hacer en los tiempos y cómo conocer esos tiempos. Así que pon tu vida en las manos de Dios. Pide siempre el consejo, no te vayas solo, no te vayas de boca a ver qué hago. Sigue los consejos de las autoridades y tienes alguna pregunta de salud o de leyes, busca a las personas que conocen de ello y ponlas en práctica. Por lo demás, cuida tu casa, sigue trabajando. Si tienes trabajo, busca un trabajo. Si no lo tienes, sigue asistiendo a la iglesia, aunque sea de esta manera virtual, porque lo mismo Pablo dijo: no estoy ahí en cuerpo, pero estoy con ustedes en espíritu. Así que estamos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, pero sobre todas las cosas, el Señor entre nosotros. Así que yo me despido, es hora de despedirme y pues quiero orar por ustedes y nos vemos primeramente Dios la próxima semana a esta misma hora, a las 11 de la mañana. Así que déjenme orar por usted, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, ya tarde, Señor amado, del sábado, que nos has permitido poder venir ante ti y buscar el consejo. Ayúdanos, Señor, a reconocer los tiempos, a saber en qué tiempos estamos y saber qué hacer en estos tiempos. Que podamos dar a conocer, bendito Dios, la gloria de tu nombre, tu misericordia, tu gran amor, tu benevolencia para con nosotros. Padre, aparta toda necedad, te lo pido, papito lindo, de nuestra mente y de nuestro corazón, que no hagamos las cosas como el mundo quiere hacerla o como los desobedientes o los necios quieren hacerla, sino que sigamos toda instrucción que viene del cielo, toda instrucción que ha sido puesta en ministros verdaderos, Señor, toda instrucción que viene de las autoridades puestas por ti, papito lindo, y seguirlas, ponerlas por obra, Padre. Señor, queremos buscarte cada día más. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos siervos y siervas que han estado al pendiente de esta palabra. Yo los bendigo, dale sabiduría, darles paz, bendito Señor, te lo ruego, bendito Padre. Aquellos que no tienen trabajo, que han perdido su salud, Padre Santo, te ruego, te suplico, dales un trabajo, ábreles la puerta, devuélveles la salud. Gracias te doy por la vida del pastor Colson, Señor, que siempre está al pendiente. Gracias, papito lindo, te doy por la vida de mi pastor, del apóstol Sergio Enríquez, bendito Padre. Gracias por su vida, por ese ministerio que le has dado y el tiempo que dedica para conocer más de ti y poder enseñarnos. Gracias te doy por la vida de mi esposa, la pastora Karina, Padre. Yo la bendigo, te pido por su salud, para que la levantes, Señor bendito, del lugar donde está, que pueda darte, bendito Dios, la gloria y la honra de la manera que ella sueña, Padre, danzando, cantando y haciendo la obra para ti, papito lindo. Gracias, bendito Dios, yo te doy. Pido por mi familia en Guatemala y por
por la familia de cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. Pido por ellos para que les cuides, papito lindo, y que con tu mano poderosa y tu palabra de amor llegue a sus corazones y que puedan conocerte, Padre, con el amor verdadero, con el amor de verdad, el amor justo que viene de parte tuya. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos, primero Dios, mañana. Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti, mi Señor. Me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo hoy, mi Señor. Oh, me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Oh, no me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré